Buenas noches, jornada de recuperación o algo más, dicen los analistas, que después de escuchar a Jerome Powell y después sobre todo de ver una fotografía clara en el que el Tesoro también prevé emitir menos, ahora todo se posiciona, se coloca alrededor de cómo la fotografía de un mercado alcista, subidas de más del 1%, de una renta variable que ahora sí los diferenciales del 10 años caen con fuerza hasta el entorno del 4,6, y el movimiento del petróleo al alza, una vez que también se empieza a ver que la fotografía empieza a cambiar sobre todo porque ahora mismo la tensión, pero no la explosión de esa tensión en Oriente Medio hacia un conflicto, estaría llevando a la contención de lo que está sucediendo en Oriente Medio. Aún así, cuidado, porque mañana hay una cita preocupante a las 3 de la tarde en la que se puede ver como el Líbano también tiene una parte de la fotografía en la entrada en el conflicto entre Israel y Hamás, sumándose Hezbollah a él. Ojo, porque mañana se va a ver esa fotografía clara alrededor de cómo se puede empezar a configurar. A partir de ahí, la clave fundamental vuelve a ser la geopolítica y la geopolítica. Después de ver además cómo, dice Bloomberg, nada en una encuesta preocupa tanto a los consejeros delegados como, en este momento, como la geopolítica, en un momento en el que el ejército de Israel rodea y ataca la ciudad de Gaza en el 7º día de ofensiva terrestre, mientras Joe Biden pide el alto al fuego, mientras el presidente estadounidense le plantea al mercado, le plantea a los otros líderes de Occidente que la pausa en el alto al fuego, esa pausa tiene que llegar ya a la guerra entre Israel y Hamás por razones humanitarias. Va cogiendo forma esa fotografía que no consigue implementar del todo Joe Biden en este entorno, y en el que Netanyahu tampoco parece que esté demasiado dispuesto a aceptárselo. A partir de ahí, fotografía clara en el que no termina la escalada de llegar a puerto, y eso es buena noticia, sobre todo en lo humanitario, pero en el que se va viendo cómo la extensión del conflicto en el tiempo va cogiendo también cuerpo, una vez que todo parece indicar que se le pueden empezar a abrir otros frentes ya a Israel en este entorno, tal y como había amenazado y advertido Irán. El otro punto fundamental del mercado mira alrededor de la vivienda. Dice Bloomberg, la gran crisis de la vivienda en Europa podría no haber hecho más que empezar, y apunta al movimiento de disminución de viviendas en Francia, en Alemania y en Suecia como elemento clave para entender que estamos viviendo un momento de disrupción, estamos viviendo un momento en el que la vivienda conforma el elemento fundamental en este momento y refleja un movimiento a la baja en la construcción, generando escasez, generando ese movimiento además de tipos altos que dificulta ahora mismo el movimiento de nuevas entradas. Hay, dice Bloomberg, hasta empresas que están paralizando las inversiones por no encontrar en determinados espacios donde están, por ejemplo, construyendo una fábrica, suficientes viviendas para sus trabajadores. Dice Bloomberg, la situación ahora mismo es altamente preocupante y esto no ha hecho más que empezar, pero no por una crisis financiera al estilo de la que vivimos en 2008, sino por la escasez en la vivienda que estaría ya afectando y golpeando al conjunto de la economía. El otro punto fundamental que les decía es esa geopolítica. Nada estaría preocupando, según Bloomberg, a los consejeros delegados tanto en este momento como la geopolítica, como lo que está sucediendo a nivel de la guerra de Israel y Hamás y también de la guerra de Ucrania. Y Jamie Dimon ha dicho, JP Morgan, que cree que la Fed aún no ha terminado de subir los tipos de interés, de tal manera que considera Jamie Dimon que el trabajo no está terminado, a pesar de que el mercado ya está celebrando que el trabajo ya está concluido y que por tanto la Reserva Federal no tiene espacios para más movimiento de subidas en este entorno. Parece que el Banco de Inglaterra ha elegido el mismo camino que Fed y que Banco Central Europeo ha seguido con la pausa, ha votado a favor de dejar los tipos en el 5,25, de tal manera que tenemos una fotografía de bancos centrales pausando porque las condiciones crediticias en este momento son tanto o más duras como si los bancos hubieran seguido subiendo los tipos de interés. Son las 8 y prácticamente 5
de la noche aquí en España, en una jornada en la que el mercado se recupera, en la que Wall Street celebra, sube con fuerza, y hay algunos analistas que apuntan si ahora mismo lo que hemos cerrado es el hueco bajista para abrir ya el rally de Navidad. En este noviembre, que no ha dejado octubre ser el October de otros años, pero que habría germinado, que habría fermentado para que ahora noviembre tenga un buen rally alcista con las caídas que hemos visto en el mes de octubre. Vamos a ver cómo se va configurando y sobre todo cómo el 10 años americano sigue por debajo fuerte, ahora ya con el del 5%, en el 4,6%. Ojo con el petróleo que sigue alcista, pero todavía muy lejos de los $90 y de conseguir estar donde empieza a preocupar sobre todo en términos inflacionarios. Todas las noticias del día enseguida